Bueno, entonces seguimos con nuestro tema de Pentecostés, ¿verdad? Ya vimos en las semanas pasadas lo que significa Pentecostés, sus antecedentes bíblicos, lo que significaba anteriormente y el Pentecostés de hoy, en esta administración de gracia en la cual nos estamos viviendo nosotros. Vimos también y hablamos del poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuándo fue su derramamiento y la autoridad que nosotros tenemos para ejercerlo. Porque ¿quién nos dio esa autoridad? Dios, ¿verdad? Dios nos autorizó para ser, como escuchamos en las manifestaciones, sus testigos para ejercer el poder que Él ya nos dio. Y que también estudiamos la semana antepasada, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice Él ahí en su palabra, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello, para que la normalidad de nuestras vidas sea eso, hacer las mismas obras que Jesucristo hizo y aún mayores, ¿verdad? Porque Él está junto al Padre, Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces Dios ya nos dio esa autoridad. Y si nosotros vamos a en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, nosotros recordamos que ahí está escrito, nuestro Padre nos lo dice, aquí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que eso incluye Venezuela y Navarra. Nosotros recibimos ese poder, ¿verdad? Y esta noche es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a ver cómo se manifiesta ese poder que nosotros ya recibimos. Y en esta enseñanza, nuestro hermano Antonio Bonacorso, él nos hace el ejemplo de la batería de un carro, ¿verdad? Que ese es un generador de poder del sistema eléctrico. Y esa batería, los carros tienen una sola batería. Nos lo explica allí, ¿verdad? Y nosotros también lo sabemos. Es una sola batería, pero tiene muchas formas de manifestar su poder. ¿Cómo se manifiesta? Cuando se enciende el carro, cuando se prende, cuando se utiliza para el parabrisas, para el aire acondicionado, para subir y bajar los vidrios, ¿verdad? Cuando se encienden las luces del carro. Es una sola batería, también para las cornetas. Es una sola batería, pero tiene muchas formas de manifestar el poder que ella tiene. Igualmente pasa con nosotros, con el Espíritu Santo. Es un solo don, es un solo regalo que tenemos, pero tenemos 9 formas de manifestarlo. Si vamos a empezar a leer, vamos a leer 1 Corintios 12. Quien llegue lo puede leer, 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 7. 1 Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Del 7 al 10 vamos a leer. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y otro interpretación de lengua. Nombraste 9 manifestaciones, ¿verdad? Y esas son las que nosotros tenemos, las que nosotros ya con ese poder que recibimos podemos manifestarlas, ¿verdad? Estas 9 manifestaciones están agrupadas en 3 grupos y cada grupo tiene 3 manifestaciones. El primer grupo de manifestación es la manifestación de adoración o inspiración. El segundo grupo es llamado manifestación de revelación o información, y también lo llaman los ojos y los oídos de la iglesia. Y el tercer grupo de manifestación, que es impartir poder de acción, de actuar, ¿verdad? También tiene 3 manifestaciones y lo vamos a ir viendo ahorita una por una. Este primer grupo de manifestación, si dijimos que eran 3, o sea, 3 grupos, y cada grupo tiene 3 manifestaciones. Si nosotros sabemos
de talleres que hemos presentado y los mismos seminarios nos dicen que 3 es completo. Y son 9 manifestaciones. O sea, 9 es igual a 3 por 3. 9, o sea, que si 3 es completo, entonces 9 es completamente completo. Y así es como nos dice en Colosenses que nosotros estamos completamente completos. El primer grupo de manifestación, llamado de adoración o inspiración, la está conformada por el hablar en lengua, la primera manifestación, en lengua con interpretación y profecía. El segundo grupo de manifestación es manifestación de revelación o información, los ojos y oídos de la iglesia. ¿Y cuál es la manifestación que están ahí en este segundo grupo? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. En el tercer grupo de manifestación, que es impartir o de poder, de acción, esta creencia. Reina Valera tiene escrito fe, pero nosotros es creencia, milagro y dones de sanidades. Ahorita vamos a leer las definiciones de cada una de ellas, que dice es el hablar en lengua, es que esta está en el primer grupo de manifestación, que es la manifestación de adoración o inspiración. El hablar en lengua. ¿Qué es el hablar en lengua? Es la manifestación externa del creyente en el mundo de los sentidos de la presencia y realidad interna del poder del Espíritu Santo que está en mí, es que está en cada uno de nosotros. Y esa es la prueba básica de que nosotros tenemos el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la prueba básica. ¿Por qué digo la prueba básica? Porque pudiera ser que nosotros conocemos a cualquier persona, a alguna persona, y ella también nos diga que es cristiana, que ella confesó Romanos 19. Ah, perfecto. Pero la única prueba de que nosotros verifiquemos o comprobemos de que esa persona de verdad tiene el Espíritu Santo en ella es que Él ya nos manifieste el hablar en lengua. Y no porque lo diga yo o porque lo diga alguna persona, es porque ya está escrito en la palabra. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leerlo ahí, en Hechos capítulo 2, vamos a ver ese relato, vamos a leerlo. Hechos 2, 4. Hechos 2, versículo 4, se recuerda que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Fíjate que dijiste, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y después qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Inmediatamente que se es lleno, que está lleno, que tiene Espíritu Santo, la persona tiene la habilidad para manifestar eso. Si la persona dice que es cristiana, pero nosotros nunca lo oímos hablar en lengua, nosotros puede ser que de verdad sea cristiana, pero como no manifiesta eso, se queda la duda. Pero porque esa es la prueba básica. Si nosotros vamos a Hechos 10, Hechos capítulo 10, otro relato. Ya Dios nos lo dejó escrito a nosotros. Hechos 10, versículo, Hechos 10, 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos se quedaron atónitos. ¿Qué dice en el versículo 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es la única forma. Inmediatamente que ellos fueron llenos, ellos accionaron, ellos manifestaron. En Hechos 19, en Hechos 19, desde el versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de agua. Sigue leyendo en el 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es,
en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso fue lo que pasó. Al recibir Espíritu Santo, todos estamos capacitados, todos tenemos esa habilidad para manifestar lo que hemos recibido, que es como mediante el hablar en lengua. Pero ellos lo manifestaron porque ya previa tenían una instrucción. Exacto. Y puede ser que no lo habían hecho antes porque no lo habían instruido. Puede ser que una persona también lo tenga, pero si no está instruida, Exacto, pero una vez que exacto, no lo puede accionar, no lo hace. Pero en este caso, fíjate que ahí es lo que le estaba hablando palabras. Él estaba hablando palabras, y ¿qué pasó? Ellos inmediatamente accionaron. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros nos podemos dar cuenta de algo? De que Dios no hace acepción de personas. O sea, no es que a uno le da un poquito, a otro le da más, a otro no. Es la misma cantidad. O sea, es la misma cantidad. Fueron llenos, repletos. ¿Ya? Eso es lo normal, que toda persona al confesar Romanos 10:9 tiene la habilidad dada por Dios, porque ese es un milagro de Dios, y Dios no va a dar medio milagro aquí, medio milagro o otro poquito allá, no. Nosotros lo que tenemos es que accionar, creer lo que Dios nos dice en su palabra y accionar, ¿verdad? Y cuando hablemos con las personas también es estimularlo a eso, al estudio de la palabra, porque la única forma de que nosotros accionemos y que comencemos a tener creencia es cuando nosotros vamos día tras día, alimentándonos de ella. Provecho de este hablar en lengua. Vamos a ver el provecho de hablar en lengua. Si nosotros nos recordamos, también en el seminario dice, sirve para edificar, El hablar en lengua fortalece el hombre interior. ¿Qué otro provecho tiene el hablar en lengua? Que damos gracias bien. Es la oración eficaz del justo, ¿verdad? Yo puedo orar por Isabel, o por Sofía, o por mí misma, o por algún familiar mío, pero la mejor forma, como nosotros aprendimos en el seminario, es la oración eficaz del justo, hablar en lengua. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad que nosotros podamos tener, que no sabemos qué cosa es de pedir como conviene, qué es lo que realmente le conviene o necesita X persona. Entonces, por eso, gracias a Dios que ya nos dio esa habilidad y que ya nos dio de su poder, de su naturaleza, para que ese espíritu que está en nosotros se comunique con Él. Y Él es el que va a suplir esa necesidad. Otro provecho es que hablamos las maravillas de Dios. Y el otro muy importante es que es un descanso a la alma. Cuando nosotros estemos agitados, estemos con alguna preocupación, algo inquieto, a medianoche que no podamos tomar el sueño, hablemos en lengua. Porque dice que es un descanso al alma, y nosotros lo podemos experimentar y nos vamos a dar cuenta que es verdad, ¿verdad? Entonces, la siguiente manifestación, que es la segunda, es interpretación de lengua, o lengua con interpretación, como decimos nosotros. La lengua con interpretación permite traer un mensaje en nombre o de parte de Dios a los presentes en una reunión, en el idioma de los que estamos allí presentes, de los que estén allí presentes. La lengua con interpretación es la sumatoria de lo hablado en lengua. En 1 Corintios, vamos a leer para que veamos lo que ese relato, lo que nos dice ahí. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 en el versículo 5. 14, 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y en el 6 dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Por eso es que es lengua con interpretación. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren son distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca, como la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Asimismo,
vosotros, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, que yo entiendo, que entendamos, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y en el 11, pero en la parte 10 dice, el que habla y el que habla, no, perdón, el 11 completo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y en la parte B nos dice, y el que habla será como extranjero para mí. Si nosotros llegamos aquí a esta reunión, a nuestra reunión, y todos llegamos hablando en lengua, nosotras tres, o todos aquí comenzamos a hablar en lengua, el que sea nuevo o el que no esté entendido de los asuntos espirituales, ¿qué es lo que puede pensar? Que está tan loco y hasta se puede ir, ¿verdad? Pero mejor es que profetice. Y si se da la lengua, al hablar en lengua, tiene que dar la interpretación, y más adelante lo vamos a ver. Entonces es necesario eso, por eso es que es lengua con interpretación. En el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, que es hablar en lengua, ¿verdad?, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y ese uno interprete, no es que yo voy a hablar en lengua y va a venir Isabel o Sofía a dar la interpretación. Ahí dice, y uno interprete y ese mismo interprete lo que hable en lengua. Y dice en el 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si yo no voy a interpretar ni hablar en lengua, yo me debo quedar callada. Porque no se debe hacer en una reunión de creyentes eso. Provecho de la lengua con interpretación. Es que da la esencia de esa lengua que se ha hablado. Da la esencia. Edifica, exhorta y consuela, como nosotros lo escuchamos siempre en las manifestaciones, al cuerpo de creyentes que está ahí presente. Y cuando se hace esa interpretación de lengua, siempre es para los que estamos presentes, no es para el que no está en ese momento, es para los que estamos presentes, porque es un mensaje en nombre de Dios o de parte de Dios. Y Dios sí sabe quién es el que está en esa reunión. Y es como orden. Exacto. Y eso es equivalente también cuando se da la interpretación a profecía, que es en la siguiente manifestación de este grupo, este segundo grupo, mira que dice, de este grupo, dice profecía. ¿Qué es profecía? Trae en una reunión de creyentes un mensaje de Dios o proveniente de Dios en el idioma de los que están presentes allí en esa reunión. Con la profecía no hay hablar en lengua, no se habla en lengua, solamente se da el mensaje en el idioma de los que estamos presentes. Vamos a Lucas para que veamos relato de profecía. En Lucas capítulo 1. Lucas 1, desde el versículo, vamos a leer el versículo 39. Del 39 hasta el 55 voy a leer. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena, fue repleta del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es profecía, ¿verdad? ¿En labio de quién? De Elizabeth. Y en el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le respetan. En el 51 dice, hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones.
en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y esto es profecía en labio de ¿quién? De María, en este relato. Y si nosotros leemos en el capítulo 2 del mismo Lucas, pero en el versículo 27, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso es que es también profecía, pero en labio de Simeón, ¿verdad? Entonces, el provecho de la profecía es que edifica al cuerpo de creyente cuando se da profecía. ¿Verdad? Ella edifica la iglesia porque es una declaración por inspiración, como estábamos hablando al principio antes de iniciar la reunión. Es algo que da provecho porque es inspiración de ese espíritu que tenemos nosotros. Pero ¿quién lo inspira? Dios. Y no es un mensaje negativo. No es un mensaje nunca negativo, es de provecho. Es algo de provecho, es algo que de verdad da provecho. Primera de Corintios, vamos allá de nuevo. Primera de Corintios, en el 14:1 nos dice, seguid el amor y procurar los dones, los asuntos espirituales, procurar los asuntos espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticé, ¿verdad? Sí, no está bien el hablar en lengua, pero cuando ya somos instruidos, cuando ya estamos todos instruidos, lo que debe hacerse es profecía. Entonces, la lengua con interpretación, nosotros sabemos, como nos dijeron en el seminario, que es señal a los incrédulos. Pero si ya nosotros estamos todos, gracias a Dios, instruidos, lo que debe haber es profecía. Generalmente en las reuniones de coordinadores se debe hablar es profecía. ¿Por qué? Porque ahí ya son coordinadores, ya están todos instruidos e inclusive están coordinando a otras personas, a iglesias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, gracias a Dios, definitivamente el poder de Dios en Cristo en nosotros, el poder de Dios en Cristo en mí. Y es algo que nosotros debemos esforzarnos por conocerlo, entenderlo y creerlo. Y comenzar también a manifestar. Amén.